¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. La imagen son de cráteres circulares naturales en muchas partes del mundo. Tengo por ahí una recopilación de Carolina, Bahía de Carolina, lagos redondos de Florida, cráteres de Siberia y etc. Algunos parecen tener distribución alineada. Así que, ¿qué estamos hablando aquí? De un cataclismo global. Apuntan a fechas 1650 a 1700 y otra de 1810 a 1816. Hay eventos históricos reales que encajan con parte de esa franja. La pequeña edad de hielo con el mínimo solar de Maunder de 1645 a 1715 y las erupciones volcánicas masivas documentadas en 1808 y 1809 y 1815 con el Tambora, responsable del año sin verano de 1816. Véanse el video en el canal. Año sin verano 1816. Grandes guerras y hambrunas simultáneas en Europa y América. Así que, ¿será que no podemos ver estos eventos como aislados, sino como residuos de un único cataclismo prolongado? El constante entre tecnología del siglo XIX, cables submarinos, barcos gigantes, ferrocarril neumático y aspectos arcaicos, más bien contra aspectos arcaicos como caballos, calles de tierra. Desconcertante. También es real la estandarización arquitectónica, neoclásico, bellas artes, Grunderzeit, etc. en ciudades de todo el mundo justo entre 1850 y 1910. Así que muchos edificios no se construyeron de cero en el siglo XIX, sino que fueron reciclados, limpiados o reconstruidos sobre ruinas anteriores, y que los incendios urbanos habrían sido la coartada para esa narrativa. Luego tenemos todo este tema de la psiquiatría, asilos para el trauma colectivo. La cronología coincide: primeras leyes de asilos en 1808. Primeras grandes instituciones en 1811. Es interesante si observamos que la psiquiatría moderna pudo nacer no solo por progreso científico, sino como un mecanismo para manejar a personas traumatizadas por un evento masivo. Igualmente el video en el canal, búsquenlo. Todos estos miles de edificios dedicados a las personas con una locura diagnosticada muy famosa en esta época, del 1808 a 1900. Una reescritura deliberada y saltos en la cronología. De lo más delicado en la propuesta, que las fechas no representan el tiempo real, sino que se comprimieron, eliminaron o reiniciaron. De hecho, es la hipótesis precisa de Fomenko sobre los siglos fantasma y de otros investigadores del revisionismo cronológico. La pregunta central aquí sería: ¿por qué ocultar esto? Si hubiera habido alta tecnología o contacto interdimensional, hay incentivo para borrarlo. Si solo fue un desastre natural masivo, ocultarlo permite mantener estabilidad social y narrativa histórica. O puede ser un experimento repetitivo, destrucción, repoblación, observación. De ahí lo de las ruinas de los artistas capricho. Bueno, sin duda, si recopilamos toda esta información, explica simultáneamente la arquitectura global, incendios urbanos, incluso las guerras napoleónicas de 1812, el año sin verano, los asilos para locos,
muy populares en Estados Unidos. Las exposiciones mundiales, los niños huérfanos y los varones ladrones industriales. Varios temas diferentes. Casi para todos tengo un video. Los niños huérfanos. ¿Qué fue ese cataclismo entre 1650 y 1700? Estas marcas las saqué desde Google Maps. Vean por ahí algunas zonas. No recuerdo bien esta vez dónde estaba examinando, si era Siberia o allá por el norte de Canadá. Hace mucho que tomé estas capturas, pero hay bastantes alrededor del mundo. Véanse este mapa del registro de impactos por meteoritos. Está repleto Estados Unidos, Canadá, algunos en Siberia, muchos en la península nórdica, algunos en Europa, África, Australia tiene bastante. Amarillos probables, rojos confirmados. Mira, ahí está el gran impacto en Yucatán. Está marcado. Qué curioso es en el sur de América, Sudamérica, ahí cerca de Chile. Curiosamente esa parte en algunos mapas pareciera que está unida con el continente americano, la Antártida. Y parece que hay un deslizamiento, ¿no? Como si algún impacto, como posiblemente eso que está en rojo, pudiese haber desunido el continente de la Antártida con América. 1650-1700 coincide con múltiples anomalías históricas conocidas como la pequeña edad de hielo. Las erupciones volcánicas registradas en Islandia, Indonesia, la caída demográfica en muchas partes de Europa y los testimonios pictóricos de cielos extraños, inviernos interminables y soles oscuros. Todo esto lo ven en muchas representaciones medievales también, recuerdan. Así que todo termina en ruinas. Podría explicar por qué en los siglos XVII y XVIII vemos tanto arte capricho ruinista, donde se muestran ciudades arrasadas, columnas caídas, paisajes devastados. Una hipótesis de que el Renacimiento no fue un florecimiento, sino un intento de reconstrucción cultural y simbólica tras una catástrofe, encajaría en esta visión. Y luego tenemos otro evento. Este evento abarcaría 1810-1816 y la guerra de 1812. Aquí se concentran demasiados fenómenos como para ser pura casualidad. Erupción misteriosa de 1808-1809, aún sin localizar. Año sin verano de 1816, atribuido al Tambora, ese volcán, me parece que de Indonesia, pero quizá conectado a algo mayor. Estas son solo las versiones oficiales que pueden estar ocultando algo detrás para tal devastación, como un año sin verano. Guerras napoleónicas, guerra de 1812. No sé si vieron esa parte en el documental sobre Tartaria, donde Napoleón y una coalición de muchos países europeos, junto con Rusia incluso, aunque supuestamente la guerra fue contra Rusia, cuando en realidad eran super amigos Napoleón y Alejandro II, lo más probable es que se fueron a guerra contra Tartaria. Y posiblemente Moscú todavía le pertenecía a Tartaria. No por nada la capital estaba en San Petersburgo. También hay terremotos simultáneos. Está el de Caracas de 1812. Hay uno muy pesado, el de Nuevo Madrid, 1811-1812, que de hecho también puede estar atribuido a muchas
de las inundaciones de lodo por el que vemos muchos edificios un poco sumergidos. Esto en Estados Unidos, que estarán mascarando este evento de Tunguska. Hay video también dedicado a eso, a los bosques siberianos. Vean esto en la zona de Rusia. De hecho, los impactos, no sé si vean, en medio del círculo está un fuerte en forma de estrella, ya destruido, pero la forma sigue ahí. En Siberia hay bastantes fuertes en forma de estrella en ese aspecto, arrasados hasta los cimientos. Un poco más arriba, la misma zona. Ya en sí el fuerte es bastante grande. Ok, hay algunos eventos de los que les hablo medievales, medio extraños. Están las crónicas de Nuremberg, donde se relatan algunos eventos como milagrosos de la época. Incluso también hay un libro de los milagros medieval que señala algunos eventos que ellos no lograban entender. Algunos se pueden catalogar como naves. Por ejemplo, este cigarro ardiendo. Está también el libro de los cometas, también medieval. Se ven algunos objetos bastante interesantes en forma de espadas. O algunos objetos destruyendo ciudades, puestos como si fuesen cometas. Por algo se llama el libro de los cometas. Pero podría haber otra explicación. Esta imagen me gustó, hecha con IA, de aquella visión de Nuremberg. Le da un poco de más de realismo a cómo debió ser esos tubos, esos objetos en forma de cruz. En este collage, el mapa de la izquierda superior es por ahí del 1500, 1600, en ese rango. Todavía cuando se colocaba la ciudad de Quivira, Norumbega, Nueva Francia, había un pequeño lago en el norte, en dirección hacia Canadá, llamado el lago de Conivas, y en medio de ese lago había una ciudad que supuestamente daba hacia la Hiperbórea. Ahora, ese mismo sitio puede coincidir con ese círculo blanco en la zona de Canadá. Curiosamente, tiene una forma muy circular. ¿Qué opinan ustedes? Un bombazo ahí. Bueno, por ahí algunos collages. Esta es la zona de Rusia que les digo. Desde cerca se alcanza a ver el fuerte en forma de estrella. De hecho, hay una pequeña ciudad pequeña. Vean la dimensión de esos cráteres. Me imagino si de esa forma desapareció la ciudad de Sibir. Recuerden que también en un tema que dediqué a esa ciudad, porque está marcada en algunos libros como la capital de Tartaria, pero del Kanato de Tartaria. Perdón, del Kanato siberiano. Luego desaparece de los mapas y lo más cercano que tenemos es Tobolsk. Que por cierto, no sé si la Tobolsk actual de hoy en día tenga algo que ver con Tubal, que sí está marcada en algunos mapas y está relacionada a las 10 tribus de Israel. No sé si de Tubal derivó a Tobolsk. Es algo que venía pensando. A ver si le hago un tema por ahí. El evento de Tunguska, 30 de junio de 1908. Mira, 1900. Casi la caída de la dinastía Qing. Ya a finales, que cayó ya finalmente hasta 1910. Ya habían caído todas las Tartarias para este evento de Tunguska. Bueno, de manera cronológica oficial, pero tenemos por ahí un gran tiempo perdido, tiempo fantasma, alargado artificialmente la cronología. Mapa de impactos. Leyendas sobre armas espectaculares del Mahabharata, devastadoras. Ahí está Mohenjo-Daro,
ahí cerca de la India. Del libro de los cometas, ahí algunos recortes, algunas ilustraciones que dan mucho que pensar. Quizás las ruinas que dibujaron los artistas Capricho sean los pocos restos que quedaron de aquel primer gran evento que ocurrió por ahí del 1600, y de ahí el Renacimiento, para que luego hubiese otro evento por ahí en 1812. Esto también es del libro de los cometas. El de la izquierda siempre me ha parecido bastante revelador, ¿no? Como un bombardeo. El de la derecha pues claramente un objeto en forma de espada. Así lo dibujaron, como lo entendían, ¿no? Del libro de los milagros también hay algunos que otros objetos medio extraños. Los objetos que se vieron en Nuremberg, este evento, ahí quedó registrado. Allá por el 1500, no tengo la fecha exacta ahorita de memoria. Un collage de algunos otros eventos. Por ahí conía sobre cómo se pudo haber visto en Nuremberg en los cielos. Más cosillas que te encuentras ahí en pinturas medievales. Creo que la del centro es algo, tiene que ver con una pintura sobre las buenas costumbres o algo así. Lo que no entiendo es por qué al fondo dibujaron esa esfera. La de la derecha, donde se ve un tipo de nave que viene ardiendo, cayendo. Esa iglesia está en Transilvania, curiosamente. Ahí muy cerca está la casa donde habitó el Drácula. Dentro de esa iglesia que está muy cerca, dentro está esa pintura. Y hay otras cuantas más, donde se ven algunos objetos medio extraños. El de la izquierda es el Utsuro Bune, algo así, no recuerdo bien. Una leyenda en Japón de una mujer pelirroja que llegó en un naufragio a Japón. Venía en ese tipo de aparato. Ahí no puedo decir si era un tipo de nave o algo, porque algunos lo describen como hecho de madera, pero a la vez se menciona que tenía algo como ventanas, algunas letras indescifrables para los japoneses. Y el objeto de la izquierda superior, ese sí no tengo datos así de memoria, pero es de una pintura medieval. Hay bastantes más. Bueno, ya dejo correr las imágenes. Solo quería dar una pequeña explicación. La idea: tras un cataclismo, la tecnología vieja, entre comillas, fue repartida como patentes a las élites industriales. Es coherente con lo que vemos. Tenemos invenciones masivas registradas entre 1820 a 1870, ¿no? Literalmente, bastante avance tecnológico, no se diga de 1900 a esta época. Grandes estructuras imposibles de replicar hoy, construidas en tiempo récord. En aquel tiempo, construían de una manera bastante rápida. Hay algunos dedicados a la reconstrucción de Seattle, San Francisco, ahí está Baltimore. Muchas ciudades que fueron destruidas primero y luego reconstruidas en tiempo récord. Y al mismo tiempo mucho derrumbe de edificios también. Mucho borrado de esa arquitectura. La paradoja de que había barcos gigantes. Por ahí está el SS Gran Oriente, el Titanic. No recuerdo otros nombres ahorita. También hay videos dedicados a estos barcos se veían demasiado avanzados los motores. De hecho, los primeros ni siquiera tenían esos 3 escapes para el carbón, por lo que quizás usaban otra tecnología. Lo explico mejor en los videos, búsquenlo por ahí. Hay uno para el Titanic y hay otro para el Gran Oriente. SS Gran Oriente o el Leviatán bautizado. También hay trenes de neumáticos, trenes de aire comprimido, igual para los coches, coches de vapor, coches de aire comprimido, incluso puede ser etérico también.
antes de que existieran cosas simples como el papel higiénico masivo o el uso cotidiano de agua corriente. Podría tratarse de un reinicio planificado con la narrativa de revolución industrial como disfraz para una transferencia tecnológica de una civilización anterior. Incluso los asilos, como una proliferación de manicomios en el siglo XIX, como una respuesta social al trauma post-cataclismo, un punto muy potente en esta época. Quizá la gente que recordaba o no se adaptaba era etiquetada como loca. Esto encajaría con la teoría de Velikovsky sobre la amnesia colectiva. La humanidad bloqueaba recuerdos traumáticos y creaba mitos, religiones o narrativas históricas para reemplazarlos. Quizás la Torre de Babel como una metáfora arquitectónica. Un paralelo muy interesante. No una torre literal, sino la pérdida de la lengua arquitectónica global. Antes había un estilo común en todo el planeta: Grecia, India, Tartaria, Roma, América precolombina, y tras la dispersión se olvidó. Con esta confusión de lenguas, quizás sería en realidad la confusión de técnicas, conocimientos y simbolismos que impedían seguir construyendo lo que hoy llamaríamos arquitectura imposible. Y luego tenemos otro punto, un ciclo de destrucción y experimentación. Que cada ciclo civilizatorio se marca con rasgos lingüísticos. Quizás por la letra V, por la letra U, la F, por la S. Letras perdidas. Sería una especie de firma o marcador de cada reinicio, como si quedaran fragmentos de versiones anteriores de la humanidad. Así que aquí lo que se dibuja es un esquema donde los siglos XVII y XIX no fueron un desarrollo lineal, sino el resultado de uno o varios cataclismos globales, ocultados bajo narrativas fragmentadas, guerras, incendios, terremotos. El trauma fue enterrado en la memoria colectiva. Las élites reescribieron la historia y lo que hoy llamamos modernidad no es más que la fase post-apocalíptica de un ciclo anterior. Esos lagos circulares pueden ser la evidencia de una guerra de los dioses.